Buenas tardes nuevamente. Pasado el intermedio, continuamos con la segunda de estas jornadas nacionales de homenaje al Código Penal de 1922, sin dejar de agradecer la presencia de todos y también de todas las instituciones que con mucho esfuerzo hicieron posible la realización de estas jornadas. Seguidamente, y para continuar con el panel número 3, le voy a dar la palabra a la doctora Marcela Micholaichuk, abogada penalista, quien presentará a quienes disertarán sobre los temas indicados en el programa. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora. Bienvenidos y bienvenidas al panel número 3. Vamos a escuchar en primer lugar al doctor Camilo Eduardo Petiti. El doctor Petiti es doctor en Ciencias Jurídicas con una tesis titulada La mediación penal en la provincia de Buenos Aires, una lectura desde el principio de Última Ratio, justamente el tema que abordará a continuación. Él es juez de la Cámara de Apelación y Garantías en el Departamento Judicial de Mercedes, consejero de la magistratura en representación de los jueces de Cámara, anteriormente fue fiscal general adjunto del Departamento Judicial de Mercedes, también fue vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mercedes y director del Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes también. Docente universitario, expositor y organizador de numerosas charlas, así como autor de varios artículos de la materia, doctor su público. Buenas tardes. Chequeo, ¿no? ¿Se me está escuchando bien? Entonces, agradecer en primer lugar, en estos primeros segundos, la invitación que me hicieron llegar, especialmente a Fundejus y a todas las instituciones plurales y múltiples que intervienen en la organización de esta jornada en homenaje al Código Penal. Y particularmente también sí el agradecimiento a la Federación Argentina de Magistratura, que estoy en representación de ellos, y a mi institución de pertenencia directa, que es el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias a todos los organizadores, reitero, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharme estos minutos. Voy a referirme, tal como está consignado, al tema de la justicia restaurativa, planteando una mirada que obviamente no vamos a andar por caminos que seguramente están muy recorridos y que todos conocemos, creo, en forma muy amplia. Lo que me interesa hacer en el marco de estas jornadas, que obviamente creo que tienen que estar atravesadas por una lectura de lo que ha venido sucediendo a lo largo de todo este tiempo, en lo cual ha regido con las plurales, múltiples y cuantiosas reformas que ha tenido nuestro Código Penal, pensar sí en una perspectiva que veamos este presente como un lugar en el cual coexisten el pasado y el futuro, que hay ideas en pugna hoy por hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este presente que nos toca vivir, particularmente a todos los que operamos en el marco del sistema penal, es un nudo donde se enlaza un pasado claramente construido, el sistema penal de cara exclusivamente a la pena. Un sistema penal construido exclusivamente de cara a la pena. Y este pasado se enlaza hoy día con otra imagen de lo que puede llegar a ser, quizá con una imagen en cierta medida borrosa, indeterminada, de un futuro donde la justicia restaurativa ocupe un lugar esencial dentro de lo que es el sistema de justicia penal. Entonces, el presente se presenta, valga el juego de palabras, más como una serie de diferencias que como una identidad. Entonces voy a hacer un recorrido por una serie de ideas, que justamente tienden a destacar algunas diferencias que están pugnando en la concepción del derecho penal, siempre desde la mirada
o desde la perspectiva de la justicia restaurativa. Esta primera idea de 6, que me propongo voy a proponer al auditorio, esta primera idea tiene que ver con la alternatividad. La alternatividad, estamos hablando de justicia restaurativa, estamos hablando de métodos alternativos de resolución de conflictos en el marco del sistema penal, y la alternatividad es un concepto referencial, y es clave para desvincular a estas prácticas restaurativas, reparadoras, del procedimiento adjudicatorio por antonomasia, que es el juicio, en el cual la idea dominante es la idea de litigio donde un tercero imparcial monopoliza el poder de decisión, justamente en razón de lo que numerosos autores han destacado como la incompetencia de las partes para abordar y resolver por sí mismas el conflicto que protagonizan. En cambio, en los procedimientos alternativos, debe primar la autonomía de voluntad de las partes. Claro que con la asistencia de un tercero neutral, acá cambiamos la imparcialidad del juez por la neutralidad de ese tercero que interviene en los procedimientos alternativos. Y estamos diciendo también que este tercero neutral, el grado de intervención que tiene ese tercero neutral, el control sobre el proceso de negociación, podemos decir que tiene ese tercero neutral, es lo que permite distinguir a diversas formas de sistemas o procedimientos alternativos, como ser la mediación, la conciliación y la facilitación, cuando no la negociación directa. Primera idea, la idea de alternatividad. Segunda idea, donde conviven hoy por hoy numerosas diferencias en este presente, donde tibiamente aún, y podemos calificarlo como tibia y lamentablemente, la diversificación conclusiva del proceso penal. Esta es la idea donde me parece deben converger nuestros esfuerzos, porque como decía en un comienzo, hemos tenido un proceso y un sistema penal pensado exclusivamente en función de la pena, donde el proceso cumple una función exclusivamente instrumental, donde todos los actos procesales se desarrollan y convergen en un espacio común, que es dilucidar un juicio de mérito mediante si una persona es culpable. Me salgo quizá un poquito del ámbito académico y me permito citar una de las leyes de Murphy, que dice que si usted solamente tiene un martillo, todo se va a parecer un clavo. Entonces, si nosotros solo tenemos a la pena como respuesta, vamos a pensar exclusivamente en si corresponde o no aplicar una pena. Hoy por hoy estamos, tibia o tímidamente, en una fase donde quizás se esté quebrando este dominio de la pena sobre el proceso y nos permite pensar en el cese de esta visión unidireccional del proceso, porque hay plurales abordajes de los conflictos y plurales consecuencias jurídicas a las que puede quedar asociada la probable comisión de un delito. Se da una ruptura de esa pareja binaria, condena y absolución, y aparecen plurales vías o soluciones desde las cuales es posible crear, a mi modo de ver, o recrear, mejor dicho, a mi modo de ver, la legitimidad del proceso penal desde el punto de vista político, un proceso penal más justo, con diversidad de soluciones aplicables. E insisto con que esta serie de métodos alternativos de resolución de conflicto en el proceso penal son alternativas a la pena y no alternativas al proceso. Estamos dentro del proceso, y acá me conecto con la tercera de las ideas que quiero ofrecerles en el día de hoy. Y es la dimensión procesal del principio de intervención penal mínima o de última ratio. ¿Qué quiero decir? Quiero decir o significar
que normalmente se tiende a pensar a este principio como llamado a ejercer su influencia en el ámbito de la criminalización primaria, como un mandato dirigido al legislador para que no criminalice más allá de lo estrictamente necesario. Sin embargo, todas las teorías que realizan aportes en el marco del principio de la intervención penal mínima deben enfatizar, a mi modo de ver, acentuar, ingresar con mayor profundidad a las manifestaciones procesales que debe tener este principio. ¿Para qué? Para que ese principio intervenga en el proceso, en la selección del tipo de intervención, de respuesta, de consecuencia que va a operar como respuesta frente a la probable comisión de un hecho penalmente relevante. Entonces, el juicio, recuerden que estamos hablando de alternatividad, el juicio debería quedar reservado, bajo esta óptica, como natural antecedente, ¿no? El juicio previo como natural antecedente de la pena, cuando la pena resulte estrictamente necesaria para asegurar, en el caso concreto, los fines del derecho penal. Si llegaran a existir otras salidas, mediación, conciliación, si quieren incluir la suspensión de juicio a prueba, que cumplan de un modo igual o más eficaz, que permitan cumplir de un modo igual o más eficaz con los fines del derecho penal, ahí está llamado a regir el principio de intervención penal mínima del proceso penal, y hay que elegir aquella salida, aquella alternativa que resulte eficaz, prescindiendo de la aplicación de la pena. En esto me parece muy interesante o muy sugerente la observación que hace Binder, que la voy a deslizar muy mínimamente para no incurrir en un abuso del tiempo, y que tiene que ver con que tenemos que abandonar esa matriz conceptual que enfoca exclusivamente al principio de oportunidad como la negación del principio de legalidad. Como si fuera una grieta abierta, un agujero que se abre en el núcleo duro e irrebatible, dice Binder, de la legalidad. Es posible pensar en el principio de selección de casos al margen del principio de legalidad, y que entonces sea el principio de intervención penal mínima el fundamento del principio de oportunidad. La cuarta idea, son todas ideas que entiendo las debemos ir interrelacionando entre sí. La cuarta idea es la necesidad, en estos casos, de gestionar el proceso penal tomando en consideración la especificidad de cada conflicto. Acá valen algunas aclaraciones. En primer lugar, que generalmente la literatura sociológica define al conflicto como conducta con objetivos incompatibles, conductas recíprocas con objetivos incompatibles. Pero el conflicto es mucho más que conducta. El conflicto está habitado, atravesado por pensamientos, narrativas, emociones, sentimientos, que deben ser tenidas en cuenta. Un conflicto, y piensen que lo voy a querer distinguir a la noción de conflicto de la noción de caso, con la cual habitualmente estamos acostumbrados a trabajar. Involucra una dinámica, el conflicto es dinámico, no está cristalizado en el pasado como muchas veces nosotros tenemos esa cabeza formalizada y abstracta que ve en el delito un hecho cristalizado en el pasado. El conflicto es dinámico, el conflicto evoluciona, el conflicto cambia, experimenta escaladas y desescaladas. Acrecienta y disminuye su intensidad. Y en el conflicto puede que las partes involucradas estén vinculadas con una relación previa, que puede estar llamada a subsistir después del proceso. O bien puede suceder que esa relación entre las partes previas no exista y que justamente haya sido el delito, no lo que ocurrió en la escalada máxima del conflicto, sino el delito lo que desató o desde el cual nació el conflicto. Las dos vertientes de un conflicto son aptas para trabajarlas a través de la justicia restaurativa, para buscar la reparación del daño, solamente que requieren de métodos de abordaje
diferentes. De allí a la necesidad de trabajar a la luz de la especificidad de cada conflicto. Y me permito citar a Calvo Soler, que es muy recomendable para el abordaje de todo lo que es justicia restaurativa, a mi modo de ver. Y él dice, ¿cuánto se pierde del conflicto cuando nuestra intervención está basada en la noción de caso? ¿Cuánto se pierde del conflicto cuando nuestra noción está basada en la intervención de caso? Porque los hechos se transforman al ingresar en esa esfera formalizada que es el proceso penal. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar, y está bien que lo hagamos con una teoría del caso. Pero en esa teoría del caso, muchas veces, visualizado el conflicto desde una perspectiva exclusivamente normativa, tendemos a ocultar o pasar a un segundo plano, a erosionar muchos aspectos del conflicto que son claves para poder hallar una solución justa. Entonces, trabajar el proceso penal a través de las vías alternativas, analizando la especificidad de cada conflicto, para determinar, si optamos por una salida alternativa, cuál dentro del elenco de salidas alternativas que están disponibles en nuestros dispositivos legales, procesales, es la más apta para abordar ese conflicto. Quinto punto, son 6, ténganme paciencia y ténganme fe. La quinta idea que quiero trabajar tiene que ver con la necesidad de utilizar una lógica, un lenguaje distinto. Si vamos a abordar el conflicto y no trabajar desde la noción de caso, obviamente que cuando trabajamos con una teoría del caso, cuando vamos a litigar, cuando estamos absorbidos por la lógica del litigio, vamos a entablar con la otra parte un diálogo competitivo. Vamos a tener una actitud distributiva, vamos a querer ganar, y es así, debe ser así si vamos a un juicio. Porque el sistema acusatorio adversarial lo requiere. Porque hay una opción epistemológica en ese sistema acusatorio adversarial, que la verdad va a surgir después de la confrontación, de una justa y equitativa confrontación entre las partes, entablando un diálogo competitivo. Pero ese diálogo competitivo no lo podemos entablar en el marco de las salidas alternativas, porque el lenguaje es otro, el lenguaje es el de la negociación cooperativa, donde no vamos a estar a una actitud distributiva, se gana o se pierde, sino vamos a tratar de trabajar a la luz de una actitud integrativa, en la cual se van a buscar opciones de mutuo beneficio para todos aquellos que estén involucrados en el conflicto. Y también es importante trabajarlo con otras palabras. Tenemos que recrear, si se quiere, el lenguaje del derecho penal para afrontar el proceso a la luz de la alternatividad. Porque el lenguaje en esto desempeña una función creativa y nos permite liberarnos de aquello que solo tenemos como respuesta a la pena. Último punto, y al cual me voy a referir brevísimamente, porque he visto que en el programa es materia de otro abordaje, pero sí acá interesa señalar el protagonismo real que debe asumir la víctima en el marco de la justicia restaurativa. La puesta en cuestión de esa apropiación del conflicto por parte del Estado, pero me interesa poner de resalto una sola nota, algo que señala Damasca, y que consiste en que, como la disposición activista del Estado, que a través del proceso penal implementa políticas, lleva a una retención del poder, a un control, a una especialización del saber, que con la participación de la víctima activamente en el proceso penal tiende a romperse. Entonces, esta especialización de los saberes y de las prácticas, cuando interviene la víctima, nos obliga, por ejemplo, a utilizar un lenguaje claro, por empezar por ahí. Esta intervención de la víctima en el proceso penal rompe con la burocracia, rompe con ese saber estructurado, rompe con esa especialización que verdaderamente hace del proceso penal un arcano que solamente es apto para el entendimiento de los especialistas. Este es el fin del recorrido por estas 6 ideas en las cuales he procurado denotar la existencia de múltiples diferencias en este presente, ideas que cohabitan, diferencias que cohabitan en el presente, como decía al comienzo,
y que prevalezcan una u otras de estas ideas, que una gane espacio en detrimento de la otra, o suceda lo contrario, depende de cada proceso penal en particular. Ahí se juegan los partidos. Y la buena noticia es que nosotros, como operadores jurídicos, tenemos la posibilidad de influir en los procesos penales para procurar la reducción de la violencia y la primacía de la solución pacífica de los conflictos. Les agradezco la atención. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Petiti. Daremos paso ahora al doctor Fernando Díaz Cantón. Él es presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, profesor de las Universidades de Buenos Aires, San Andrés y Austral. Lo escuchamos, doctor, con su derecho premial. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra y por esta invitación que recibo con mucha emoción y mucho orgullo. Gracias a Fundejus, gracias a los doctores Joaquín Pedro da Rocha y Luis Dobnieski, y bueno, y todos los encargados de organizar este evento que conmemora el centenario del Código Penal argentino. El tema que voy a abordar, como dijo la presentadora, es el derecho premial en el derecho penal, o el derecho penal premial, y un aspecto en particular del derecho penal premial, que es el premio a la figura al delator, digamos. Lo que se llama el arrepentido, se conoce como el arrepentido. No me puedo referir a todos los problemas que esta figura trae, pero voy a tratar de abordar alguno o algunos, como para suscitar por lo menos la reflexión y que podamos en algún momento en que nos encontremos discutir, ya que tengo el honor de estar ante tan respetable público. El principal problema, primero digamos que el arrepentido o el delator, mejor dicho, el delator premiado, no es una figura novedosa en nuestro sistema, porque ya el Código Penal de 1921 la establecía para la figura de traición, ¿sí? Para la conspiración o confabulación para la traición. Nuestro código originario traía la posibilidad de la delación para desbaratar la confabulación, es decir, para poner fin al delito de conspiración o confabulación. Claro que estaba situado en una fase de la delación que desde mi punto de vista no tiene problemas o objeciones constitucionales o un posible uso que sea contrario a garantías constitucionales, con lo cual estoy adelantando un poco a qué me voy a referir, sino que tenía que ver con el uso de la figura de la delación para poner fin a un delito en curso de ejecución o que se estaba por poner en marcha para frustrarlo, y no con el aspecto que para mí merece quizá mayor crítica o genera mayores problemas, que es el aspecto procesal de la figura o lo que se puede denominar el colaboracionismo procesal. Sobre eso me voy a enfocar, pero antes que nada les quería decir que, bueno, paulatinamente fue cobrando vigencia la figura en otras figuras delictivas y para otros fenómenos delictivos, pero que históricamente la figura de la delación está ya en la antigüedad, en las vidas paralelas de Plutarco, cuando Alcibíades fue delatado a través de la figura de la delación premiada por haber profanado las estatuas del dios Hermes. Así que, digamos que no estamos ante una innovación y tampoco, digamos, ante una novedad, porque el ser humano, la figura del buchón, digamos que está muy arraigada en nuestra cultura y en nuestra forma de ser, sobre todo cuando estamos, digamos, acosados por algún tipo de emergencia, como suele suceder en estos casos, con, digamos, la presión que implica la sola existencia de un proceso penal contra una persona. En el año 94 se incorporó esta figura al tráfico de drogas por la ley de estupefacientes, estableciéndose también con una delación
bifronte, tanto para poner fin a una confabulación para narcotráfico, como también para individualizar autores, es decir, el punto de vista procesal, pero también para lograr el decomiso de bienes, de drogas y de fondos con los cuales se financia la narcocriminalidad. Con posterioridad, ya en el año 2000, apareció en la ley antiterrorista, con posterioridad en la ley antisecuestros. En la ley antisecuestros ya se reforma se sitúa en el artículo 41 ter del Código Penal, con lo cual queda claro que está, como el premio en definitiva es una reducción de la pena, está, digamos, dentro de las disposiciones que regulan la medición de la pena en el caso del caso penal, o para el condenado penal. Luego, en la ley, dije antisecuestros, en la ley que incluye los delitos de trata, ¿sí? Y con posterioridad, salvo que me estoy olvidando de alguna, en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, establece también el colaborismo procesal del representante de la persona jurídica, y finalmente en la llamada ley del arrepentido, o mal llamada ley del arrepentido, porque como he sostenido en otra ocasión, no solo yo, sino muchos otros antes que yo, la razón por la cual la persona delata es irrelevante, digamos. Puede ser que tenga que ver con una contrición, pero puede ser que tenga que ver con muchos otros factores, uno de los cuales es más bien perverso, que es sobre el cual me quiero focalizar en este momento. La regulación del arrepentido o del delator premiado no merece mayores objeciones desde un punto de vista constitucional. Lo que sí, la regulación de un instituto, de un mecanismo, de una herramienta, tiene que tener en cuenta el fenómeno, o mejor dicho, sí, el fenómeno al cual se aplica o sobre el cual opera, no puede prescindir de eso. Y uno lo que advierte con el fenómeno es una resurrección, por llamar así, de la utilización de la prisión preventiva con fines desviados, o sea, el encarcelamiento preventivo que se debe fundar solamente en los llamados peligros procesales, peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. Aparece también la prisión preventiva como un modo de obtener delaciones. Y esto, que uno lo ve desde un punto de vista fenoménico, no solamente en la Argentina, sino que lo ha visto en Italia, lo ha visto en Estados Unidos, lo ha visto en Brasil, y en todos los países en que se ha utilizado esta herramienta, no puede prescindir, digamos, el análisis de la operatividad de la figura del delator premiado no puede prescindir de un análisis del fenómeno. ¿Cómo se lo aplica? Quizá esto es una osadía, pero yo tengo para mí que la figura del arrepentido ha sido concebida de un modo que no puede funcionar sin un endurecimiento de los criterios para restringir la libertad durante el proceso penal. ¿Y esto por qué? Bueno, un poco porque la prisión preventiva, si bien ha sido fustigada por el pensamiento ilustrado de múltiples maneras, por múltiples autores, no ha perdido su finalidad. Su finalidad es espuria, digamos. Siempre se predica que tiene una finalidad exclusivamente de aseguramiento de los fines del proceso. Pero en la dinámica del funcionamiento de la prisión preventiva, es evidente que tiene otros fines inconfesables y no confesados, pero que operan en la realidad cotidiana, tanto en la figura del juicio abreviado para conseguir la asunción de responsabilidad anticipada del imputado a cambio de una pena menor, como en la figura del delator premiado, por mencionar solo dos. Es innegable que la prisión preventiva cumple una función coactiva para conseguir delaciones. Bajo la amenaza de su imposición, en caso de no conseguirse la delación, bajo la amenaza de su mantenimiento, en caso de no hacerse, o en caso de amenazar con su manutención, en caso de no existir el arrepentimiento. Quizá uno está contaminado, o muy contaminado, o influenciado por los casos que le ha tocado vivir o que le ha tocado observar, pero a medida que uno hace una investigación, que no he hecho, por cierto, de campo, pero sí a través de lecturas,
uno observa este maridaje perverso entre la prisión preventiva y la delación. Lo observa en los procesos en los megaprocesos que se han hecho en Italia, de Mani Pulite, y los maxi procesos vinculados a la guerra contra la mafia, a la llamada guerra contra la mafia, en los Estados Unidos, en la guerra contra la rama de la mafia en Estados Unidos, en Brasil, en el famoso Lava Jato, y en la Argentina, en la causa Cuadernos, por mencionar una sola de las causas donde se utiliza esta figura. Y ahí es posible observar este maridaje, que de alguna manera que no está, digamos, si bien están las venas, como creo yo, de la figura de la delación premiada, es posible quizás con algunos correctivos tratar de evitar este uso o tratar de evitar que se pueda hacer abuso de esta figura. Un poco la idea de esta charla es, digamos, ver si realmente se puede poner un coto, o sea, aceptar el uso de esta herramienta, pero poniéndole un coto para evitar el abuso de esta herramienta. Primero que nada, digamos que la coacción no es un delito, pero no es un delito porque el legislador tenga la discrecionalidad de establecerlo como tal, sino que le viene impuesto por la Constitución. La Constitución dice nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo en el artículo 18, con lo cual no es libre el legislador en castigar la coacción. No es una política criminal guiada solamente por un criterio político, sino que es una política criminal en todo caso impuesta por la Constitución. De modo que nunca una autoridad, sea fiscal, sea policía, sea juez de instrucción, quizá con el juez imparcial del proceso acusatorio ese problema se atenúa un poco, pero no hay nada peor que un juez comprometido con el éxito de su investigación, con lo cual en el modelo mixto, en el modelo inquisitivo mitigado, digamos que es donde esta figura entra en su penumbra más honda, ¿no? Entonces, la idea es, digamos, asumir que el premio que implica no mirar con mira telescópica al final del caso en la reducción de la pena cuando sea hora de dictar la sentencia, sino, como acostumbradamente sucede, una mirada mucho más cortoplacista, que es poner fin a la situación de coerción procesal a cambio de la libertad, de la excarcelación. Es ahí donde hay que ponerle un freno a esto y donde hay que buscar herramientas como para tratar de atenuar o eliminar esta situación. La coacción es un delito que castiga a aquella persona que amenaza a otro a hacer, no hacer o tolerar, como todos sabemos, algo contra su voluntad. Y el vicio que implica, no lleva solo a castigar o a fustigar la autoincriminación, sino también la heteroincriminación. Es decir, que la persona no solo se autoincrimine, no está prohibido solo que la persona se autoincrimine por la coacción, sino también que pueda incriminar a terceros. Por favor, les voy a pedir que si me estoy excediendo en el tiempo, sin ningún tipo de pudor, me interrumpan. Porque de lo que se trata es tratar de buscar algún correctivo o alguna fórmula que intente, de alguna manera, ponerle coto a esta práctica. Y la verdad que es muy difícil, sin pensar en desalentar el uso o de relativizar el uso de la figura del delator premiado para lo que en definitiva sirve, que es para fundar una sentencia condenatoria de la persona delatada o de la persona señalada por el delator. Nosotros tenemos un problema bastante extendido, que es cómo se aprovecha la delación como prueba, es decir, en el juicio oral, cómo ingresa la declaración del delator. Y nuestro sistema ingresa prácticamente sin beneficio de inventario la declaración del delator, y el problema fundamental que existe es que la instancia de juicio oral, que es la instancia para el contrainterrogatorio, es prácticamente imposible porque el delator sigue siendo una persona con derechos, digamos, con derechos de imputado, el derecho a negarse a declarar,
el derecho a no contestar preguntas, con lo cual el contrainterrogatorio es algo imposible en el sistema que actualmente nos rige. Y por otra parte, si esa persona ingresara fuera sobreseída, supónganse ustedes, o condenada a través de un juicio abreviado, e ingresa su declaración como la declaración de un testigo, estamos haciendo ingresar una declaración que, como dije, puede o está gravemente sospechada de estar viciada por la coacción para obtener la libertad anticipada. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para tratar de evitar que con esto se produzca un abuso? Bueno, en el derecho comparado se han intentado varias cosas. Básicamente, y en esto nuestra ley es bastante clara al respecto, que no se pueda fundar una sentencia condenatoria únicamente sobre la base de las declaraciones del arrepentido o del actor premiado. Mi propuesta es quitarle el adverbio de cantidad únicamente. Es decir, jamás, desde mi punto de vista, una sentencia condenatoria se podría fundar en la declaración del arrepentido, sino solo en las pruebas a las que la declaración del arrepentido permite arribar, pruebas externas a la declaración del arrepentido. En la medida en que no se pueda sospechar que esa declaración, que a su vez llegó a esas pruebas o que permitió arribar a esas pruebas, ha sido obtenida bajo coacción, porque si ha sido obtenida bajo coacción, la doctrina conocida como el fruto del árbol envenenado nos impediría no solamente utilizar esa declaración, sino esas pruebas supuestamente externas a la declaración del arrepentido, a que se llegó a partir de su declaración. Y una fórmula que quizá permite salvar esta objeción y desalentar las prácticas para coaccionar al imputado durante las primeras etapas del proceso, los primeros momentos del proceso, es justamente esa, que nada de la declaración del arrepentido pueda ser aprovechada en el juicio oral, sino solo la prueba externa a la que se llega por la declaración del arrepentido, en la medida en que no se pueda sospechar que la declaración del arrepentido fue obtenida mediante coacción. Claro, es muy difícil poder saber si la declaración del arrepentido fue obtenida o no bajo coacción. Quizá una fórmula para poder establecerlo es cómo se comportó, digamos, cómo se obtuvo la libertad. Si nosotros aplicamos un criterio que lo hemos visto en varias ocasiones, donde se afirma un peligro de fuga o un peligro de entorpecimiento para mantener en prisión a una persona, en prisión preventiva a una persona, e inmediatamente después de la declaración de ese delator, la persona es excarcelada, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que ya hayan desaparecido los peligros procesales por el mero hecho de que la persona haya delatado a un tercero, cuando todavía hay un año para confirmar si la declaración del arrepentido es verosímil o no, y se permite corroborar esa declaración dentro de un año con otras pruebas? Cuando todavía no se hizo nada para corroborar la declaración del arrepentido, se lo escarcela. Bueno, esto, que es una práctica que hemos visto frecuentemente en la Argentina, permitiría decir no, solamente cuando haya una corroboración de las declaraciones habrá, en todo caso, una libertad, y no antes, porque si no uno puede sospechar perfectamente, obviamente que esto redunda en un perjuicio para el delator, pero lo cierto es que con una declaración obtenida en ese contexto y el premio viene inmediatamente, uno tiende a sospechar cómo puede ser que esto alcance como para hacer cesar algo que antes fundaba una prisión preventiva. Quiere decir que antes no existía y que fue un invento o una doctrina, como se le ha llamado, para poder mantener en prisión a la persona y poder liberarla cuando se obtiene la delación. ¿Cómo se resuelve el problema? Y me voy al otro extremo, el juicio oral y al cómo cómo ingresa la declaración. La valoración del arrepentido en el derecho comparado en Italia ha sido sometida a un montón de test, justamente, creo yo, a partir de la mala conciencia que existe sobre su valor probatorio. Hay una Doctor autora... Díaz Cantón, Sí. Lamento muchísimo interrumpirlo, discúlpeme. No, por favor. Quería avisarle que se venció su tiempo, si puede redondear para hacer un cierre y damos paso a los otros expositores. Bien, la propuesta sería la siguiente, que los actores, los jueces, se jueguen a sobreseer al arrepentido, a sobreseerlo, ¿para qué? Para que solo pueda
servir la prueba externa para fundar una sentencia condenatoria que proviene a partir de las declaraciones del delator, y que pueda ser traído al juicio como testigo para ser repreguntado solamente a pedido de la defensa de los restantes imputados que van al juicio. Es decir, que no aparezca la figura de la persona del delator, salvo que lo requiera el interesado juzgado en el juicio oral, y que lo pueda contrainterrogar, pero que no se lo metan por la ventana en el juicio como para fundar una sentencia condenatoria. Esa sería la propuesta, pero que obviamente está sujeta al debate y a la discusión. Gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos con la doctora Graciela Rodríguez López. La doctora Graciela Rodríguez López es doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área Historia del Derecho, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires también. Miembro de diversas corporaciones, fue investigadora del Instituto Ambrosio Gioja y actual investigadora del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, con estancias de investigación en New York, París, Roma y Madrid. Actualmente desarrolla investigaciones sobre política criminológica durante el siglo XX e integra el consejo editorial de la revista Prisiones para Argentina. Es expositora y coordinadora en diversos congresos y jornadas nacionales e internacionales de la especialidad, resultando autora de varios libros y artículos. Doctora, la escuchamos con su exposición que se titula Vulnerables. Muchas gracias. Bueno, principalmente quiero agradecer a Fundirus que me ha invitado, y también al Instituto de Historia del Derecho por haberme convocado, ¿no? Para representarlos. Bueno, mi ponencia se intitula Vulnerables. Son las personas que pueden ser vulneradas o dañadas física o moralmente, aquellas que tienen un ambiente personal o familiar debilitado. Los niños o menores son muy vulnerables, y lo que vamos a tratar en esta ponencia es sobre la situación de vulnerabilidad del menor y su estado de peligrosidad entre fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. Pero antes debemos referirnos a que los menores se parte de una categoría socialmente construida y por lo tanto histórica. Y tal como dice García Méndez, la infancia constituye el resultado de un complejo proceso de definiciones, acciones institucionales, cambios sociales en los sentimientos que no se realizan en contextos políticamente neutros. El problema de los menores apareció en el horizonte cultural de las élites dirigentes mucho antes de lo que registraran los trabajos sobre el tema, ya que se tiende a ignorar las investigaciones previas a 1890, pues desde mediados de la década de 1870, la presencia creciente de niños y jóvenes en los espacios urbanos ajenos a los ambientes y a los roles que se comenzaban a suponer adecuados para ellos por su edad constituyó un motivo de preocupación creciente. Además, el censo realizado en 1869, dirigido por Diego de la Fuente, da cuenta de ello. Ahora, en la doctrina observamos en las tesis doctorales del siglo XIX, por ejemplo, la de Amadeo Gras, donde habla de la creciente inmigración del período, y esto que fue uno de los motivos que lanzó a gran número de menores al desamparo, llevando muchas veces a cometer delitos en pos del sustento diario, dentro de un contexto económico sinuoso y ante un ausente grupo familiar contenedor y educador, produciendo dificultades morales y sociales de toda índole, como prostitución, promiscuidad, embriaguez y vicios destructores de la moralidad. Es decir, la peligrosidad que transuntaba en el aumento de los sectores populares urbanos se hacía visible en estos niños. En 1880, varios proyectos tratados en el Congreso de la Nación, cuyos contenidos nos permiten aseverar que ya entonces algunos legisladores comenzaban a percibir a determinados niños y jóvenes como un problema del cual el Estado debía preocuparse. Presentaban dos características esenciales:
la defensa de la ampliación de las obligaciones y de los derechos del Estado sobre los menores, además de la convicción de que la mejor solución para actuar sobre dichos sujetos sociales consistía en el diseño de instituciones educativas especiales. Figuras de la talla de Onésimo Leguizamón, Mariano de María, Damaso Centeno, Delfín Gallo, Nicolás Calvo y Eduardo Wilde defendieron la necesidad de establecer las bases legales y económicas para crear un sistema público de educación de alcance universal, al tiempo que redactaron o apoyaron proyectos para la creación de escuelas especiales para determinados niños que no podían ser considerados como alumnos potenciales de las escuelas comunes. Estos niños fueron caracterizados por los que redactaron y discutieron estos proyectos como pobres, huérfanos, abandonados, extraviados, vagabundos, viciosos o miembros de la clase trabajadora o de la clase pobre. A la vanguardia de sus contemporáneos, Leguizamón fue el primero en denominar menores y vincular el término menores huérfanos, vagos o viciosos como una unidad indisociable. Ya en el siglo XX, el tesista Manuel Sauturriestra hace hincapié en la educación de la que tales jóvenes debían aspirar como defensa contra los vicios y los males señalados. El factor más importante era la educación de los niños entre 6 y 12 años, etapa en la que deja mayor vestigio en sus almas. De esto da cuenta también el penalista argentino Eusebio Gómez en 1912, en su trabajo justamente El problema penal argentino. Esto es aseverado por Roberto Levillier en el estudio La delincuencia en Buenos Aires, donde deja claramente que la infancia presuponía un doble aspecto: la infancia en peligro, aquella que no se ha beneficiado con los cuidados y la instrucción, y la infancia peligrosa, que ya ha dado sus primeros pasos en el mundo del delito. En estas circunstancias, el menor estaba en peligro moral en 3 niveles. Por el abandono que conduce a la degradación física que inhibe su futura capacidad de producción, por la apropiación ilegítima de su trabajo y por la explotación del niño por sus padres, y por su peligrosidad al anular al niño como futuro ciudadano, pues las crisis familiares, las miserias, los hábitos de pereza, la embriaguez y las malas prácticas, decía Levillier, son agentes activos de su desmoralización. De esta manera, el niño se fue convirtiendo en parte del núcleo estratégico del proyecto de ajuste a la modernización. Los debates parlamentarios, los planteos académicos referenciados, las publicaciones de la prensa, fueron propiciatorias en los albores del siglo XX de las modificaciones en los criterios jurídicos y sociológicos que se van a emplear a posteriori sobre la delincuencia social. Esta infancia, que se encontraba fuera de los ámbitos normales de socialización y contención, era condenada en términos de peligrosidad social, o estado peligroso, según la criminología, cuyo significado implicaba que el individuo ya no era juzgado solo por el acto a realizar, sino por lo que virtualmente podría realizar. A través de publicaciones realizadas por Adolfo Vidal, director del Asilo de Reforma de Menores Varones, por Víctor Mercante, psicopedagogo, por José Ingenieros, director del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional, por José Luis Duffy, director de la Cárcel de Causados, y también por Carlos Arenaza, médico del Asilo Policial de Menores, podemos adentrarnos aún más en el conocimiento de la delincuencia precoz de la época. Entonces, vamos a observar que los factores que incidían, según los doctrinarios, en esa delincuencia precoz, era la negligencia de los padres, el medio ambiente y la falta de educación y la disciplina mental, a la que el doctor Nerio Roja agregaba la cuestión social y la individual, remitida a causas patológicas. La cuestión social, analizada a través de la observación y la experimentación, en donde se utilizaban datos sobre delitos y sobre el delincuente, informes clínicos, estudios antropométricos y estadísticas. Y las fuerzas policiales, que también tendrían un rol importante, materializando numerosas órdenes y restricciones dispuestas para controlar a los niños en el ámbito público. Y también la creación de asilos, ¿no?, de aquellos niños sometidos a la tutela de la institución policial. O sea, se podrá apreciar, para encauzar la infancia abandonada, por un lado, la creación de organismos encargados de reglamentar y vigilar los modos de vida de estos menores, y por el otro, atendiendo y financiando la beneficencia que actuaba de manera combinada
con ámbitos estatales. O sea, el credo reformista de nuestro país en este periodo llevó a cabo una clasificación de menores, basada en la apreciación de la entidad psicológica de nuestros criminales precoces. Recuerden que es una sociedad de gran masa inmigratoria que ingresa al país, desplaza la vida rural por la industrialización, requiere abundante mano de obra, y esto implica también muchos menores que van a participar en huelgas, en protestas de la clase trabajadora, y van a aparecer en las columnas policiales de la época, ¿no? Y esto fue sedimentado en la opinión pública, cierta noción de que los rateros, los revoltosos, los abandonados y los peleadores formaban parte de un mismo problema social: la infancia abandonada y delincuente. A esto se sumaban las fotografías que mostraban los magazines ilustrados, en donde confluyeron innumerosos diagnósticos angustiosos de la criminalidad infantil, y donde se publicaron reportajes que canonizaban a pequeños delincuentes como grandes profesionales del AMPA con carreras absolutamente prometedoras. Se considera que en 1910 las estadísticas demostraban que la tercera parte de los registros de los delitos registrados en Capital Federal habían sido llevados a cabo por menores. Desde el asilo de reforma de menores varones, Adolfo Vidal había convertido a la institución en un verdadero laboratorio destinado a la observación psicológica, fisiológica y antropométrica de los menores. Como también el doctor Duffy lo hizo en la cárcel de encausados, en donde decía que ningún encausado debe ser condenado sin previo informe médico legal, practicándose sobre todo en los menores de edad. Hacia 1932, el doctor Jorge Coll, de gran experiencia en materia de la niñez, empieza a realizar una clasificación en donde habla de niños abandonados materialmente, huérfanos, expósitos, mayores de 10 años, perdidos o abandonados y sin medios de subsistencia. Niños abandonados moralmente, quienes practicaban la vagancia y la mendacidad, quienes evidenciaban tratos de crueldad, abuso, explotación, quienes tenían padres o tutores con condenas de más de 3 años. Y finalmente, niños en peligro moral, aquellos que vivían con sus padres pero frecuentaban cabarets, casas de juego, aquellos que rechazaban la instrucción o se fugaban de sus hogares, aquellos que viviendo con sus padres vagaban por las calles, o aquellos que tenían padres delincuentes. Pero no eran criminales natos, según la doctrina, sino niños afectados por la enfermedad del espíritu. Desde la Oficina de Estudios Médicos Legales se registraban una enorme masa de informes reunidos, ordenados y compilados, que buscaban el interés público, ¿no? Y un rol orientador en la elaboración de políticas de criminalidad como fenómeno social. Las impresiones que captaban los médicos legistas al examinar a los menores eran considerados con gran detalle, sobre todo lo que es la ansiedad y sus posturas corporales, ni qué decir de su vida sexual, que era de gran interés, y de eso hablan muchísimo estos informes. O sea que las opiniones de estos médicos no tuvieron carácter resolutorio, sino sugerente para el juez, quien decidía en última instancia al dictar la sentencia correspondiente en los casos de corrección. En cuanto al abandono moral y material de los menores por parte de los padres, se consideró aplicable el Código Civil en lo relativo a la pérdida de derecho de patria potestad de estos, ¿no? Hubo un decreto del Poder Ejecutivo en 1905 que resolvía que los jóvenes fueran retenidos en la colonia de Marcos Paz o remitidos a ellos después del vencimiento de su condena, y poniendo en conocimiento a las defensorías, y hasta que el juez dictara sentencia, a pesar de la reclamación de los padres. Este decreto fue derogado porque se declaró ilegal en 1906 por la Cámara de Apelación Criminal y Correccional, en lo que se refiere a la retención de menores a pesar de la reclamación de sus padres.
El director de la cárcel de Causados, Duffy, habla en ese momento que las prácticas fueron demostrando que para proteger a los menores, o mejor dicho, de la sociedad contra la indignidad de los padres, no bastaban ni las disposiciones del Código Civil ni los decretos del Poder Ejecutivo. Y de esto podemos encontrar muchísimas causas en el Fondo de Justicia del Archivo General de la Nación. Por otra parte, la doctrina se expidió ampliamente, digamos, sobre el tema, con muchísimos artículos publicados en el Archivo de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines, publicación creada por ingenieros, y cuyos estudios salían justamente del Instituto de Criminología radicado en la Penitenciaría Nacional, del cual ingeniero fue su director a partir de 1907. Por otra parte, vamos a observar también que las estadísticas y testimonios, digamos, fueron contribuyendo a las reformas en materia laboral y penal que se emprendieron a posteriori. No debemos dejar de hacernos un análisis respecto de lo que Carlos Arenaza, como director del asilo policial, realizó hacia 1922, donde también consideraba que los informes médico-legales eran fundamentales, sobre todo de manera individual en cada uno de los menores. Y habla también de los fracasos del procedimiento empleado, ¿no es cierto? Y que se debía tomar mejores medidas para la prevención de la delincuencia. Entonces Arenaza es muy claro respecto de cómo debían ser elaboradas estas fichas técnicas, la cual habla de los antecedentes de los padres, los vicios, las enfermedades y cualidades de los antepasados del menor, el ambiente familiar. También habla de que el menor debía ser analizado clínicamente, un minucioso examen clínico. El tercer aspecto es el pedagógico, los antecedentes escolares, y en cuarto lugar el examen psicológico, evaluando al niño para ver si presentaba taras familiares o si en su hogar tenía un buen o mal ejemplo, ¿no es cierto? De los estudios que realizó Arenaza, fueron muchísimos, pero en su última etapa de dirección en el asilo policial, de 100 jóvenes, 70 fueron estudiados, 30 no lo quisieron sus padres, y se observó que no todos estaban bien ubicados en el asilo policial, debían ser referidos a otras instituciones. Bueno, para ir finalizando, debo señalar que a principios del siglo XX se comenzó a consolidar y articular un sistema racional de intervención penal respecto de la infancia. Si bien el Código Penal de 1886 estableció la irresponsabilidad total del menor hasta los 10 años y de los 10 a los 14 el juicio de discernimiento, en caso de comprobarse dicho discernimiento se aplicaba la legislación penal común, se preveía una pena disminuida, no se preveía medidas tutelares. A partir de los 14 años se aplicaba el derecho penal general, artículo 80, y la edad era causa de atenuación calificada, no admitiéndose condena para el caso de los delitos culposos, aunque sí se preveía correcciones domésticas y vigilancias de ser necesario. Lo que se criticó a este código es por no haber incorporado medidas tutelares y estas, bueno, obviamente, con la ley Agote en 1919, en donde surge precisamente el patronato de menores, donde se codifica y reglamentó la intervención pública en el área de la niñez. Ahí se fue marcando la preocupación de la política nacional y la legislación positiva en torno, digamos, al menor. Y se limitó las potestades paternales en el campo civil, y se dispuso que la jurisdicción federal y ordinaria de la capital y los jueces correccionales en el área penal conozcan la única instancia en los juicios sobre faltas de menores de 18 años de edad. Luego, con el Código, digamos, penal de 1921, ya en el título quinto del libro primero, ahí habla de la inimputabilidad y se dedica el artículo 36 al 39 a los menores de edad. Pero con la ley 14.394 y la 22.278 se incorpora un criterio objetivo en el cual se funda en el sujeto, no se funda, perdón, en el sujeto, sino en la gravedad objetiva
del hecho, o sea, basándose justamente la punibilidad en la levedad o gravedad del hecho, en atención al tipo y monto de la pena prevista por el Código Penal. Acá es donde advierte justamente Jiménez de Azúa que hay una influencia de la doctrina de la peligrosidad en la regulación del código. Y para concluir, diré que aparte de ingenieros, de Arenaza y de Víctor Mercante, cuyos análisis hoy nos llevarían al INADI, pero que resultan interesantes leerlos y analizarlos. Trabajaron también Osvaldo Piñero, Juan Argerich, Arturo Reinal, O'Connor, ¿no? En informes presentados desde la Penitenciaría Nacional a fines del siglo XIX y también, digamos, en el siglo XX. O sea que los estudios realizados debían reemplazar los prontuarios policiales que generaban un estigma permanente en el menor. Estos informes, surgidos de las fichas médico-legales, representaron legítimamente la tendencia ideológica de los profesionales que llevaron a cabo la tarea de reencauzar a los desvalidos o abandonados. Sin lugar a dudas, el objetivo de la doctrina penal positivista fue establecer medidas de seguridad por razones de prevención social. Y como dice la doctora Beloff, no todas las personas menores de edad que no se sociabilizaban a través de los mecanismos informales de control social, serían resociabilizadas por medio del derecho penal, sentido material. Y una de las tantas inconsistencias teóricas de este planteo consistía en pretender la resociabilización de asociales como eran considerados en el país a comienzos del siglo XX a los hijos de inmigrantes de tendencias acratas que trabajaban y ayudaban a sus padres vendiendo publicaciones en la vía pública. La infancia entonces se vinculó con la idea de que ese menor sería considerado un enfermo, más susceptible de curación que de castigo, y sus patologías estarían sujetas a políticas de saneamiento, separación y tratamiento, rasgos distintivos de la reforma social analizada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muy interesante. Pasemos al último de los expositores. Es un gusto para mí presentar al profesor Mario Villar. Él es fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con mención cum laude, director del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, subdirector de la especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA y también profesor asociado regular a cargo de la Cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UBA. Lo escuchamos, doctor, quien va a exponer sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Muchas gracias. Quisiera agradecer en primer término la invitación a estas jornadas nacionales en conmemoración de los 100 años del Código Penal a la organización, porque es difícil individualizar en esta organización. Hay 18 entidades organizadoras, así que hay una voluntad común, ya loable per se, entre tantos, pero especialmente a Joaquín Darrocha, por las conversaciones que hemos tenido durante la preparación de este evento en las escaleras de la Facultad de Derecho, y a Ricardo Toranzos y al fiscal Carlos Rívolo también, por ser los presidentes sucesivos en el orden inverso de la Asociación de Fiscales, a los que debo la invitación también. Y cuando vi el tema de exposición, pensé cómo encararlo para una audiencia tan calificada. En realidad, pensé en comenzar por dos preguntas que tal vez abarcan el tema en cuestión. La primera, si son responsables las personas jurídicas, responsables verdaderamente en sentido penal, o si son susceptibles de una reacción similar a la pena. Parece claro que el problema puede analizarse desde una perspectiva de derecho positivo, de una dogmática, o desde la perspectiva de la política criminal. También cada una de ellas tienen una dimensión moral y social. No voy a hacer una revisión de todas las teorías o posiciones, sino creo que es mejor que pensemos juntos si los principios del derecho penal que la Constitución impone a los fines de aplicar una sanción a una persona física se aplican a las sanciones o reacciones contra las personas jurídicas.
especialmente el principio de culpabilidad. Desde una perspectiva liberal, que es la de nuestra Constitución Nacional, no se puede castigar a una persona física sin culpabilidad. En el sentido tradicional, la persona debe haber realizado un ilícito penal y se presupone que pudo elegir no hacerlo. Se trata de una persona que comprende la norma y elige quebrantarla o no, lo que se presupone en condiciones normales. La persona en derecho es una persona moral. Bacigalupo considera que las razones por las cuales el principio de culpabilidad no se asentó explícitamente en nuestra Constitución y aún en constituciones posteriores de otros estados, deriva de que durante la Ilustración este principio no era visto como un principio limitante del poder del Estado y había cierta desconfianza en un Estado que analizara la subjetividad de los ciudadanos. También que el desarrollo dogmático del principio se debe a los autores post-hegelianos, y por lo tanto resulta reciente relativamente su desarrollo, sumado a que a comienzos del siglo XX existía una postura acerca de la pena como defensa social, lo que justamente no limitaba el poder del Estado. Pero incluso la discusión acerca de este punto es externa al derecho penal, pues desde antiguo hay dos paradigmas sobre el punto. El de Savigny, que partía de que las personas jurídicas son una ficción, que se basa en su utilidad para el desarrollo de la voluntad humana, y esto lo complementaba con su teoría de la voluntad, que parte de un presupuesto psicológico. La voluntad es en realidad la sustancia esencial de la personalidad jurídica. De ello se deduce que el derecho privado existe para poner en marcha, desarrollar y conservar esa personalidad jurídica. Así, hay un presupuesto moral sobre el que se asienta la voluntad humana y solo ella. Entonces, lo que ocurre es que se traslada algún aspecto de esa capacidad jurídica a un ente ideal, pero se traslada, no le pertenece como propia. Mientras que el otro paradigma, o el paradigma opuesto, si se quiere, es el de la teoría de la personalidad real de la asociación, debido principalmente a Gierke. Este hacía hincapié en la realidad de la vida social. En la realidad social se encuentran expresiones vitales pertenecientes tanto a los individuos como a las personas jurídicas que tienen idéntico significado social. Por ello, la responsabilidad le corresponde a cualquiera que sea originador de sus efectos cuando son nocivos. Lo moral, en esta postura, es reemplazado por lo social. Las tentativas actuales derivan de estas dos grandes paradigmas en dos vertientes también. Podríamos, a los fines discursivos, llamar la alemana mediante el defecto de organización y la angloamericana por medio de la doctrina de la cultura corporativa. Aunque en la realidad ya no están separadas, no se puede decir que derivan uno del common law y otro del derecho continental, porque, como sabemos, en los desarrollos acerca de los sistemas de compliance, se mezclan ambas teorías muchas veces. Pero incluso desde una perspectiva como la de Jacobs, debe tenerse en cuenta que la idea de persona en Jacobs se vincula con la idea de Hegel de persona del parágrafo 36 de la filosofía del derecho, que es ser persona y respeta a los otros como personas. Este mandamiento legal se basa en que la persona tiene una capacidad civil para ser propietario, socio contractual o también para comportarse mal. Tiene una capacidad activa, no solo pasiva. En este sentido, la persona jurídica tiene una parte derivada de esa capacidad. Por sí misma es solo una capacidad pasiva y por lo tanto no tiene propia responsabilidad. Jacobs plantea un problema que es conexo a este primero, ¿no? o lo sigue en un orden de prelación, que es que si es una voluntad subrogada, la de la persona jurídica, de sus órganos de decisión, esa voluntad ya es de la persona jurídica y por lo tanto entonces las personas físicas no podrían responder. Pues es la misma responsabilidad, o pertenece a unos o pertenece a otros, pero no a los dos. Se debe elegir a quién se imputa, pero no a ambos. Esto es, el primer argumento de Jacobs no es una persona moral, no tiene capacidad de comportarse mal por sí misma, sino solo refleja. Y por el otro lado, si dijéramos que sí tiene responsabilidad derivada de los órganos, como órganos decisorios de voluntad de la persona jurídica, no deberían responder entonces las personas físicas. Esa contradicción que marca con el segundo punto es notoria, porque todos pretenden establecer responsabilidad para ambos.
El argumento de Jacob se basa en que no puede existir responsabilidad penal sin una conciencia que se manifieste por el quebrantamiento de la norma. En este sentido es coincidente con la idea de Savigny. Su teoría social del delito se construye por comunicación entre personas morales. No hay espacio para la responsabilidad propia de la persona jurídica, aunque no todos los llamados así funcionalistas piensan de la misma manera. Los intentos que buscan una verdadera responsabilidad de la persona jurídica han tratado de ajustar el concepto de culpabilidad humana a las personas jurídicas, pero no logran sino reducir las exigencias de ese principio para las personas físicas. Al equiparar ambas formas de responsabilidad, generan un concepto de culpabilidad más débil. Las aproximaciones que terminaron siendo dominantes contienen la premisa de que existe una responsabilidad propia de la persona jurídica, respondiendo al segundo argumento de Jacobs y abandonando el primero. Estas tentativas derivan en dos vertientes, como dije antes, la alemana del defecto de organización y la angloamericana de la doctrina de la cultura corporativa. La teoría del defecto de organización, quizás más conocida hace más tiempo por nosotros, básicamente sostiene que las infracciones en favor de la agrupación se originan en la falta de organización y que esta deficiencia termina en la responsabilidad penal. Tiedemann, uno de los que fue desarrollando esta teoría desde el comienzo, con ciertos matices, indica que organizarse correctamente es un deber de la persona jurídica y no únicamente de las personas físicas, y de ahí surge la culpa propia de la persona jurídica. Heine sostiene que no se trata de un comportamiento personal errado respecto al control, sino de una deficiencia de la organización de la empresa debido a una equivocada ponderación de los riesgos empresariales. Tiedemann impuso la idea de que la responsabilidad se irroga por un hecho propio de la persona jurídica, que consiste en esta organización interna defectuosa. Los delitos o las contravenciones cometidas por los órganos de una persona jurídica asumen una categoría organizacional, en la medida en que la asociación ha omitido medidas preventivas necesarias para garantizar que su operación en los negocios sea ordenada y no delictiva. Esta postura generó un movimiento más amplio y que en parte es responsable del surgimiento actual de la idea de compliance, por lo menos de una parte de la idea de compliance, que es la referida a las estructuras y la organización de la persona jurídica, es decir, un modelo de compliance formal, o bien se podría llamar también objetivo. Esto responde a la idea de autorregulación regulada, es decir, que el Estado delega en los privados la regulación específica, mientras que la ley solo establece un marco general. Nótese, por ejemplo, para citar una ley de nuestro ordenamiento jurídico, la 27.401, llamada Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, no obliga a crear un sistema o a mantener un sistema de cumplimiento, pero sí establece efectos del tenerlo. Por ejemplo, indica, para graduar las penas, que los jueces podrán tener en cuenta el incumplimiento de las reglas y procedimientos internos, en el artículo 8, o que será eximida de pena si hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado, además de devolver, ¿no?, el beneficio obtenido. Es decir, que la exhibición de pena por el esfuerzo, por evitar, no por la evitación. Y esto se vincula con la siguiente vertiente, la doctrina de la cultura corporativa, que es otra manifestación actual de la idea de realidad social de Gierke, ¿no? Es la doctrina que parte de la idea que la persona jurídica a lo largo de su desarrollo genera ciertos comportamientos internos que no tienen que ver necesariamente con las reglas explícitas o con las estructuras que crea, a diferencia del defecto de organización, que está más basado en la organización propiamente dicha, o estructura, sino que tiene que ver con que se va desviando a lo largo de su desarrollo, su personalidad, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, o durante su vida, hacia comportamientos desviados, y que esto permite la utilización de la persona jurídica y su intervención con responsabilidad propia en los hechos que también cometen las personas físicas. Un ejemplo de esta postura es el adoptado por el Código Penal australiano, que sus artículos 12.2 y 12.3 se refiere explícitamente a la cultura corporativa y dice que una persona jurídica
autorizado, permitido la comisión de un delito si se prueba que existía una cultura corporativa que dirigió, incentivó, toleró o llevó al incumplimiento de la norma. Es definida en este código, esta cultura corporativa, como una actitud, política, regla, curso de acción o práctica existente en el ámbito de la persona jurídica o en parte dentro de ella, dentro de la cual desarrolla su actividad comercial. Esta postura refleja la forma de vida en las grandes corporaciones y expresa una aproximación más o menos precisa a la existencia de una cultura de incumplimiento por parte de la persona jurídica. Tiene un componente preventivo muy fuerte. Si la persona jurídica no quiere responder penalmente, deberá revisar permanentemente sus procedimientos y políticas internas o constituir órganos de vigilancia con mayor capacidad de actuación, reconstruirse incluso éticamente en forma permanente. Como ustedes saben, la mayoría de las normas que regulan la llamada compliance o cumplimiento contienen códigos de ética. Podría haber una analogía en esto, claramente, que todos la notarán, con la responsabilidad por la conducción de vida, en el caso de la responsabilidad de las personas físicas. Sin embargo, la cultura en cuestión fue generada por personas físicas y hasta por algunas que ya no integran esa persona jurídica en el momento en que se produce el ilícito. Esta cultura incluso puede no ser uniforme, ¿no? Como dije antes, y hasta contradecir las políticas o las normas expresas de la persona jurídica. Tiene un parecido de familia también con la solución adoptada en 2001 por la legislación italiana acerca de la negligencia estructural de la persona jurídica, donde se debe demostrar, la persona jurídica debe demostrar, también implica una inversión de la carga de la prueba, otro problema, que se ha resguardado de facilitar por negligencia la conducta ilícita de sus integrantes. La idea general es que la responsabilidad o la culpabilidad, acá es un juego de palabras significante, reside en haberse estructurado como una red de contención fallida. Deja mucho espacio, digamos, en su reticulación al paso del delito. En el fondo, uno podría tratar de reconducirla a la idea de responsabilidad institucional, como la de los padres con los hijos menores. Es una institución social que el comercio se realice mediante personas jurídicas y ellas deben mantenerse en un cierto marco de operación que minimice la comisión de los delitos en el marco de las operaciones comerciales. Debe mantenerse la institución del comercio libre de delitos que pueden evitarse por medio del cumplimiento de determinadas formas de organización. Esto genera otra parte complementaria de la idea de compliance actual, que consiste en evaluar las culturas de cumplimiento, la ética de la virtud, dentro de la persona jurídica. No se trata solo de un defecto de organización, como en la otra teoría, algo formal, sino del desarrollo defectuoso o fallido. De alguna forma, cuando estaba pensando en esta idea, recordaba que Rawls planteaba para las personas físicas, ¿no? Planteaba que cada uno de nosotros, en un tiempo anterior, somos fiduciarios, es decir, garantes, se podría decir de otra forma, de nuestros yo posteriores. Es decir, si yo decido tomar bebidas alcohólicas todo el tiempo, probablemente en el futuro sea un alcohólico, o si no me cuido en las comidas, mis futuros yo vayan al médico mucho y tengan mala salud. Pero el problema es que las personas físicas, cuando no cuidan sus yo futuros, tienen una decisión propia, aun cuando perjudique a esos yo futuros, tomada con una conciencia de su significado en la mayoría de los casos. Mientras que en las personas jurídicas se desarrolla a partir de factores que ella no controla, que le suceden. Finalmente, cabe aclarar que la virtud, por lo menos en un sentido aristotélico, no es un estado ni una posesión, y que es dudosa la capacidad del derecho penal, más que dudosa, la capacidad del derecho penal para hacerse cargo de la tarea de evaluar la ética de la virtud como fundamento de un castigo, pues no se trata de castigar entonces las acciones, sino una mala constitución. Se parece un poco a la idea de la sombra de Jung, ¿no? Que esa sombra es la que realizaría el hecho y que esa sombra debe ser reprimida por el derecho penal. Algo que no aceptaríamos de ninguna manera para las personas físicas, ¿por qué deberíamos aceptarlo sin más para responsabilizar a las personas jurídicas?
que se desarrollan en principio en el marco del derecho civil y comercial, donde prima la libertad de organización. Y también sería una intromisión profunda, y la prueba que debería producirse en un proceso también debería ser compleja para demostrar esta cultura organizativa dirigida hacia la ilicitud o que no controla la ilicitud. Yo creo que a estos modelos que he descrito y que hoy se conjugan en las estructuras de los programas de cumplimiento, podrían verse alternativas. Todos dentro de la división general que hice al principio, Savigny o Gierke, ¿no? Doctor, disculpe que lo moleste. Sí, ya voy terminando, gracias. Entonces. Gracias. En la alternativa 1, muy sencillamente, si se trata de una ficción, la pena que se aplica no es una verdadera pena. Aún dentro de un sistema comunicativo, a quien le estoy comunicando realmente es a las personas físicas. Entonces les estoy aplicando una pena de prevención general positiva extra a las personas físicas, indirectamente a través de las sanciones a las personas jurídicas. Por lo tanto, allí debería el principio de proporcionalidad, que sigue rigiendo, que no es solamente para las personas físicas, sino también es un derivado del principio de culpabilidad innegablemente aplicable a las personas jurídicas, debería aplicarse doblemente, proporcionar la sanción a la persona física y controlar que no excediera la proporcionalidad esta sanción indirecta a la persona jurídica. Y por el otro lado, la segunda alternativa, siguiendo el modelo de Gierke, que es una realidad social, Teubner desarrolla el modelo de Gierke en un artículo de 1987. Básicamente, Teubner sostiene que es un sujeto comunicante porque tiene una autodescripción interna de un sistema de acción que se vuelve relevante y efectivo en la comunicación y por lo tanto entonces tiene una identidad propia y una capacidad de actuar. Si esto es así, la responsabilidad es directa de la persona jurídica y esta cuestión de la doble proporcionalidad desaparece. Y la otra idea que también se desarrolla recientemente por autores que no son del ámbito continental, que es List y Petit, que es la agencia grupal, que en realidad se genera una propia voluntad de la persona jurídica y que esa voluntad pertenece a un sistema de creencias y deseos que se manifiesta y que es relevante en el entorno social y por lo tanto en el entorno penal. ¿Cuál sería el contenido mínimo para estas alternativas? Cualquiera fuera, o la verdadera responsabilidad o la responsabilidad solo derivada. Uno, que debe existir un incremento del riesgo prohibido propio de la intermediación de la persona jurídica, no basta solo el beneficio. Debe existir también una posibilidad real de que se pueda atribuir a la persona jurídica un defecto de organización y que optó por no restablecer la posibilidad de una organización adecuada, un requisito de evitabilidad. También que ese defecto debe haber contribuido en forma relevante, aún por omisión. La sanción, nuevamente, debe ser proporcional, doblemente proporcional si es el caso de la responsabilidad indirecta, y por último, en caso de que se opte por verdadera responsabilidad como sistema comunicativo propio, esta doble proporcionalidad desaparece y solo queda la dirigida a la sanción a la persona jurídica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a la y a los disertantes de este panel por sus intervenciones y también a la coordinadora por su labor, su trabajo. Vamos a pasar a un cuarto intermedio de 10 minutos, porque estamos ajustados con el tiempo, antes de escuchar al panel número 4 del día de hoy. Así que bueno, ajustando los relojes en 10 minutos, nos vemos por aquí. Muchas gracias a todos.